Leme, soy de oficio profesor de Estado en Historia y Geografía, y desde hace 24 años que me he dedicado semiprofesionalmente y también profesionalmente al tema de la educación ambiental. ¿Ya? Trabajé durante muchos años, casi 20 años en el Instituto Nacional, fui representante del Colegio de Profesores ante el Consejo de Desarrollo Sustentable, ¿ya? Que era una instancia que existía conjuntamente con la CONAMA, estoy hablando de épocas prehistóricas, para aquellos que no lo sepan, y me dedico a esto. En estos momentos yo estoy a cargo del Programa Comunal de Educación Ambiental en Santiago, en la Municipalidad de Santiago, y además de eso, formo parte del directorio del Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental, que lo formamos un grupo de profesionales de universidades, de comunas y de distintas áreas, profesores y de otras profesiones. Lo que ustedes están viendo aquí es verdaderamente una sorpresa, aunque ustedes no lo crean, quedé sorprendido igual que Joaquín. Me gustó mucho la foto originalmente, y de repente me di cuenta que la foto tenía movimiento. Y este movimiento que ustedes ven aquí es una sorpresa para mí y para todos, ¿ya? Una bella postal del mar. Yo me crié junto al mar, en una pequeña ciudad centro-sur de Chile llamada Arauco, cerca de Concepción. Y me trae muchos recuerdos, y sobre todo me trae muchos recuerdos lo que significa la cercanía con la naturaleza, la vivencia que de pequeño y de joven, digamos, cercano a la naturaleza, y que de alguna manera ha sido la inspiración para muchas de las tareas y de los trabajos que hemos realizado durante todos estos años, en esto que aparentemente es un tema muy popular, pero la verdad de las cosas, siendo honesto con ustedes, por la experiencia que he tenido, ¿ya? Que no necesariamente es la más objetiva del mundo, debo hacer la salvedad, es un tema bien desconocido. La educación ambiental en general es un tema bien desconocido y más bien relegado, tomado siempre como una actividad extraescolar, sobre todo en la educación formal, y como actividades muy puntuales en la educación no formal. Así que lo que vamos a comenzar a ver hoy día tiene que ver un poco, la clase de hoy día es un poco teórica, vamos a tratar de analizar un poco la educación ambiental sobre la base, digamos, de algunos autores, sobre la base de algunas ideas muy generales, ideas que indudablemente no tienen por qué ser coincidentes con lo que ustedes puedan pensar, o a lo mejor sí lo van a hacer, pero la idea es que podamos ir meditando e ir reflexionando sobre el trasfondo de lo que es la educación ambiental. ¿Ya? Eh, Deberíamos trabajar, tener los lapsus para poder trabajar, pero lamentablemente por un tema de tiempo también vamos a ir tratando de responder en la medida que podamos, porque la idea es que podamos avanzar todo lo que podamos hoy día. ¿Ya? Hay harto que conversar, hay harto baño que cortar en esto, así que sin más, vamos a comenzar. Dejamos esta bella imagen y vamos inmediatamente a lo mismo. Aquí hay tres ideas fuerzas con las cuales comenzamos a trabajar. Primero, que es un tema re importante, ¿ya? Al menos es importante para algunos que pensamos así, ¿ya? No existen temas ambientales en forma particular. Toda acción efectivamente es ambiental, es decir, conlleva impactos negativos o positivos sobre el medio que nos rodea, ¿ya? Una segunda idea que la tomamos de una de las grandes educadoras ambientales americanas, ella es canadiense, Lucie Sauvé, ¿ya? Dice, la educación ambiental es una dimensión esencial de la educación fundamental. Esto es bien importante, ¿eh? Por favor. Considerarla como un eje temático entre muchos otros sería reducirla, ya que el ambiente no es un tema sino una realidad cotidiana y vital, situado en el centro de un proyecto de desarrollo humano. ¿Ya? Esto sobre todo hace alusión a lo que muchos piensan que podría ser una solución respecto a los temas de educación ambiental, que es la conformación de un ramo, de una disciplina, de una especialización en educación ambiental. ¿Ya? En una palabra, la educación ambiental es sobre oportunidades. ¿Ya? Estas son las tres ideas fuerzas, digamos, con las que vamos a comenzar el trabajo. ¿Ya? Yo les pediría, por favor, cualquier duda o consulta, háganla a través del chat para que podamos ir conversando. O sea, la verdad es que va a ser un poco difícil hacerlo, pero vamos a tratar dentro de las posibilidades que tenemos de irlo desarrollando. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a comenzar con un pequeño ejercicio
que más bien me gustaría que ustedes plasmaran, digamos, su visión respecto a lo que están viendo acá. Por ejemplo, ¿qué nos dicen estas fotos sobre la educación ambiental? ¿Ya? ¿Qué información podemos extraer de esto que estamos viendo nosotros acá? ¿Ya? Sobre educación ambiental. ¿Mm? Y estas fotos, ¿qué nos dicen respecto a cómo se relacionan con la educación ambiental? ¿Ya? ¿Cómo las podemos ir relacionando con la educación ambiental? Y estas fotos en particular, ¿ya? ¿Cómo lo relacionaríamos? ¿Qué nos está diciendo respecto al tema de educación ambiental? ¿Ya? Y estas, ¿ya? ¿Qué tiene que ver estas fotografías que estamos viendo aquí con la educación ambiental? ¿Ya? Bueno, la pregunta es, ¿cómo se relacionan estas imágenes, las distintas imágenes que vimos, con la educación ambiental? ¿Ya? ¿Cómo podemos irlas relacionando? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Ya? Entorno, emociones, identidad, respeto, patrimonio, biodiversidad, comunidad, conocimiento, diversidad. Bien, aquí hay muchas, futuro, trascendencia, unión, conservación, cultura, confluencia, pobreza como factor de vulnerabilidad, trabajo interdisciplinario, educación ambiental inclusiva, respeto y conservación, cultura, el entorno, lo natural versus el consumismo, desigualdad, interacción, etc. Bien, todo lo que ustedes nos han planteado aquí es correcto. Aquí no hay respuestas incorrectas, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Todo es absolutamente correcto. Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, la educación ambiental es muy amplia. ¿Ya? Definir el concepto o la idea de educación ambiental es sumamente complejo, ¿ya? Pero es muy amplia, porque abarca muchas cosas. ¿Ya? ¿Ya? Si bien es cierto, los organismos internacionales, como también las organizaciones nacionales, las estructuras institucionales de nuestro país, han dado, y lo vamos a ver más adelante, definiciones, una definición, digamos, lo más amplia posible. La verdad es que el contexto, el concepto de educación ambiental o la idea de la educación ambiental tiende a escaparse, siempre. ¿Ya? Incluso hay algunos ejercicios que han llevado a reemplazarla o cambiarles de nombre. Algunos hablan de educación socioambiental, otros hablan también de educación ambiental para el desarrollo sustentable, porque sería más amplio, etcétera, etcétera. Bueno, de eso se trata lo que vamos a ir viendo en esta clase. Sin embargo, tenemos un tema, disculpen, hay un error en el tipeo, ¿ya? Y esto me llegó muy fuerte, ¿eh? No lo había visto nunca y cuando lo leí dije, no, tengo que colocar en esta clase porque la verdad las cosas que me miro al espejo y me estoy diciendo que llevo 24 años, no perdiendo el tiempo, pero llevo 24 años quizás en una suerte de confusión. Dice, el presente de la educación ambiental también es su pasado. Es que esto es una frase que se ha repetido mucho, sobre todo con el tema del cambio climático, que llegó para quedarse. Dice, la educación ambiental vino para no quedarse, vino para no quedarse. Y ya tiene 40 y tantos años, yo diría que tiene casi 50, que es más o menos la edad que tengo yo. No, no es más o menos, es la edad que tengo yo. ¿Ya? Vino para no quedarse. ¿Ya? Lo ideal sería que no tuviera futuro. No lo está pensando en términos negativos, ojo, ¿eh? ¿Ya? Esto es que la crisis ambiental a través de un cambio social ya hubiese terminado y que la justicia social, la equidad y la buena salud de la biosfera y sus inquilinos se hubiesen asentado. Y en definitiva, un modelo de vida diferente para todas y todos se hubiese establecido en nuestra sociedad. Realmente me llamó mucho la atención este pequeño documento. ¿Ya? La educación ambiental vino para no quedarse. En efecto fue así. O sea, de hecho, la educación ambiental surgió precisamente como una herramienta para buscar, dentro de muchas otras, ¿ya? Pero quizás como una de las herramientas importantes, ¿ya? Para buscar una solución a los problemas ambientales que estaban aquejando a la humanidad, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Entonces, esta frase yo creo que es interesante que ustedes la vayan tomando en consideración, porque también nos está hablando de qué tenemos hoy, cómo hemos llevado la educación hoy día, cómo lo hemos trabajado, cuánto hemos avanzado en materia de educación ambiental. ¿Ya? ¿Por qué educación ambiental? Porque obviamente existe la necesidad de vivir en forma armónica con nuestro ambiente. ¿Ya? Surge la necesidad de esto, ¿ya?
Hay una urgencia que nos desafía, ¿ya? Que nos hace reflexionar sobre la cultura que tenemos, ¿ya? Sin embargo, este proceso requiere preparar a personas para comprender, analizar y reflexionar, ¿ya? Con una fuerte formación ética. Esto no es un tema menor. La semana antepasada tuvimos un encuentro en el Ministerio de Medio Ambiente con la educadora ambiental, una grande educadora ambiental que es María Novo, y justamente hablaba de este contexto de la educación ambiental con un fuerte componente ético, ¿ya? Pero se necesita preparar a la gente para poder enfrentar esta situación, porque precisamente quizás uno de los grandes problemas que definen la relación que establecemos con el medio sea de alguna manera nuestro desconocimiento del medio, ¿ya? Sobre todo es un proceso que alude a nuestra forma de vida como sociedad. O sea, la educación ambiental nos está interpelando permanentemente a la forma en cómo vivimos, a la forma en la cual nosotros miramos el medio que nos rodea. ¿Qué es la educación ambiental? Esto es un concepto dentro de muchos, ¿ya? Así que, por favor, si alguno de ustedes maneja alguna otra idea o maneja algún otro concepto, indudablemente es tan válido como este. Pero sin lugar a dudas, hace alusión a una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con la metodología, ¿ya? Dice, para comprender la educación ambiental es conveniente explicar lo que no es. Primero, no es un campo de estudio, no es un ramo, no es una disciplina, como alguien lo pensaría por ahí, como la biología, la química, la ecología o la física, ¿ya? Esta parte es fundamental. La educación ambiental es un proceso, proceso, ¿ya? Esto es difícil de comprender, o sea, claramente, por lo general, como algo, es algo complejo de entender. ¿Qué es esto? Un proceso, ¿ya? Bueno, para los que somos profesores o nos dedicamos de alguna manera al, comillas, tema de educación formal, por un lado, ¿ya? Nos es un poco más fácil entender la idea de proceso, porque siempre hablamos de la educación como un proceso, aunque en la realidad muchas veces eso no se ve así, ¿ya? Decimos que mucha gente escribe sobre cómo enseñar sobre educación ambiental. La verdad es que es como difícil, ¿ya? Uno puede enseñar conceptos de educación ambiental, de hecho es lo que vamos a ver hoy día, pero enseñar educación ambiental realmente es complicado, porque como les digo, no hay una definición que nos pueda decir claramente esto es la educación ambiental y esto es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Aunque alguno se ha tratado de hacer, ¿no? De alguna manera también lo vamos a hacer ahora, pero que valga la salvedad, digamos, de esto. Es un proceso, ¿ya? Es un proceso filosófico y metodológico. Dos ideas importantes, filosófico y metodológico, ¿ya? Que es fundamental para generar alternativas de cambio, ¿ya? La educación ambiental es una invitación a atreverse, a mirar las cosas de manera distintas, ¿ya? No es la única que nos invita a mirar el mundo de manera diferente, no es la única visión, está claro, pero en este caso en particular. Nos invita no solo a cuestionar la sociedad, sino lo que somos nosotros mismos. Yo diría que aquí hay una parte que es fundamental. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el medio que nos rodea? O con el ambiente que nos rodea. Revisar nuestros valores. ¿Cómo nos relacionamos con los otros? Particularmente en situaciones tan complejas como las que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo nos estamos relacionando con la gente con la que vivimos? Tanto en nuestro hogar como fuera de él, digamos, ¿ya? A construir un territorio donde queremos vivir, queremos ser, estar, donde estamos y somos, ¿ya? El concepto, la idea del territorio es clave para poder entender la educación ambiental procesualmente, ¿ya? Es una invitación a repensarnos y a proyectarnos los futuros múltiples y posibles. Yo también diría que en el presente, fundamentalmente, ¿ya? Algunos objetivos, ¿ya? Algunos objetivos, insisto, hay muchos objetivos. Estos son algunos, traté de sintetizarlos lo que más pude. Claro que parece que la síntesis me quedó con letras muy pequeñas, pero voy a tratar de, primero, descubrir o redescubrir nuestro medio de vida, ¿ya? El medio en el cual vivimos, ¿ya? Establecer, establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la naturaleza, ¿ya? Pertenencia con la naturaleza. Cuando yo trabajo con mis estudiantes,
tanto los pequeños como los estudiantes más altos, siempre de mayor grado, siempre les digo, ¿cuál es el espacio natural en el cual la mayoría de los seres humanos nos desarrollamos? ¿Ya? Claro, la mayoría de nosotros siempre tiene este contexto, digamos, la naturaleza, pensando en la imagen que iniciamos el trabajo hoy día. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que más de la mitad de la población humana vivimos en ciudades. O sea, el espacio, el contexto, podríamos decir, natural, culturalmente hablando, deberían ser las ciudades, las zonas urbanas. ¿Ya? Bueno, pero en este caso hablamos de cómo nos relacionamos con la naturaleza. ¿Ya? ¿Cómo adquirimos conocimientos y aprendemos a buscar información? ¿Ya? Para mejorar la comprensión de los fenómenos y los problemas ambientales? Eso es súper importante. Todavía está en discusión el famoso convenio de Escazú. Y uno de los puntos fundamentales del convenio de Escazú tiene que ver con el acceso a la información, como un derecho humano. ¿Ya? El acceso a la información. ¿Ya? Aclarar y definir conceptos, sí, sí, es correcto. Puede que los conceptos no tengan, digamos, no sean los mismos para todos, las definiciones, pero siempre hay una línea base, algo que nos iguala, algo que hace que efectivamente los conceptos se hagan operativos, porque esa es la idea de esto, ¿ya? No solamente la teoría, sino hacer que efectivamente esto se haga operativo, ¿ya? Generar relaciones sistémicas, ¿ya? Y eso habla de complejidad, ¿ya? No basta solamente con quedarnos, digamos, con una idea, con una mirada, ¿ya? Los fenómenos ambientales o los problemas ambientales no son producto de una situación en particular, ¿ya? Sino que por el contrario son multifactoriales, son múltiples los factores y las variables que inciden en un fenómeno ambiental. Fíjense ustedes que esto es interesante, ejercitarnos en la resolución de problemas, ¿ya? En situaciones reales. Aquí habla de cómo nos organizamos para enfrentarnos, ¿ya? A los problemas que se nos están viniendo encima o que se nos vienen encima. ¿Cómo nos organizamos nosotros? No solamente esperar a que las autoridades nos planteen soluciones, sino nosotros como sociedad civil también ser capaz de organizarnos. Y para organizarnos tenemos que prepararnos, para organizarnos tenemos que educarnos en algunos casos y reeducarnos en otros, sobre todo para los que ya tenemos algunos años. ¿Ya? Aprender a vivir y a trabajar juntos. ¿Ya? Construir un sistema de resolución de problemas ambientales. Esto está muy relacionado con lo que hemos conversado antes. O sea, generar un método de trabajo. ¿Ya? Un método de trabajo. No todos los grupos humanos vamos a pensar de la misma manera, pero sí es importante entender, ¿ya? Que necesitamos tener un plan, un programa, un proyecto, algo que nos ordene, que nos lleve adelante, que nos genere metas, objetivos. Algunos fines de la educación ambiental. Digo algunos porque obviamente hay muchos, ¿ya? Pero estos son algunos sintetizados, algunos. ¿Ya? Primero, es una corriente de pensamiento y acción que apuesta por una aproximación sistémica a las cuestiones ambientales, que ya lo una salvedad. Hay muchas cosas que se van a repetir a lo largo de la presentación, y eso no está, eso está hecho así, ¿ya? Está preparado de esa manera. Porque, claro, en la medida que uno va avanzando, muchas veces va perdiendo el hilo conductor de algunas ideas, entonces es importante irlas repitiendo también para que nos vayan quedando esas ideas. De todas maneras, esta presentación se va a publicar, así que después la pueden solicitar, digamos, sin ningún problema. ¿Ya? Una aproximación sistémica a las cuestiones ambientales. ¿Ya? No podemos seguir pensando en, en solucionar un problema, después el otro, después esto, después lo otro, etc. Segundo fin de la educación ambiental, implica a toda la sociedad, no solamente a un grupo. Por ejemplo, cuando hablamos de educación ambiental, ¿en qué es lo primero que pensamos? Y fíjense, acuérdense de las primeras fotos que vieron. ¿En qué es lo primero que pensamos? En los niños, en los jóvenes, en el futuro de nuestro país. ¿Ya? Es al tiro lo primero que nos dice, que es lo mismo que nos dijeron a nosotros hace 40 o 30 años, etc. ¿Ya? Ustedes van a ser el futuro del país. ¿Ya? Entonces, casi todas las políticas o los planes o los programas o los proyectos, casi todas, de educación ambiental, están enfocados a las nuevas generaciones. ¿Ya? Lo cual me parece muy bien, y menos yo podría cuestionar eso que soy profesor. ¿Ya? Pero, ¿y qué pasa con los adultos? ¿Ya? ¿Qué pasa con nosotros los adultos? ¿Mm? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los auxiliares en un colegio? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Ya? Todos generamos residuos, todos contaminamos, todos generamos, digamos, algún impacto en el ambiente.
Entonces, no podemos simplemente quedarnos con un grupo de la sociedad y enfatizar específicamente en ese grupo de la sociedad, sino que tenemos que tratar de generar una política mucho más integral desde el punto de vista social. ¿Ya? Ahora, claramente uno de los fines más importantes de la educación ambiental es que no se agoten planteamientos teóricos. ¿Ya? La educación ambiental, sobre todas las cosas, es un compromiso para la acción. Pero eso es una acción que tiene que ser planificada y ordenada, no es una acción así como cada uno quisiera, digamos. ¿Ya? Es un proyecto de innovación educativa y por favor, aquí quiero que un concepto que quede claro. El concepto de educación no lo estoy utilizando formalmente, no lo estoy utilizando solamente como un acto que se desarrolla dentro de establecimientos escolares o universitarios. Estoy hablando de la educación, digamos, en un punto de vista amplio. ¿Ya? Y, por supuesto, es una innovación, es una educación innovadora que está en permanente construcción y posee un carácter integrador. ¿Ya? O sea, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de que las innovaciones educativas efectivamente tomen los problemas, pero también tomen las soluciones, digamos, como un todo, y sean capaces de articular sobre la base de eso un programa, un proyecto, digamos, algo que nos una, algo que nos haga trabajar en conjunto para buscar soluciones a estos problemas. ¿Ya? Fíjense, la misma Lucio Sabé, que la voy a citar en varias oportunidades junto con otros autores, ¿ya? Dice que uno de los objetivos ambientales, y me pareció interesante esto, y que también creo que es importante, porque de alguna manera la idea y la intención es tratar de ir rompiendo ciertos mitos respecto a la educación ambiental. ¿Ya? No se trata de que esto sea la verdad absoluta, es solamente una visión, una mirada, ¿ya? Y por lo tanto, al ser una visión y al ser una mirada, indudablemente tiene ciertos sesgos, ¿ya? Pero también puede ser enriquecida con otras visiones y con otras miradas. Fíjense ustedes que el objetivo de la educación ambiental no es el ambiente como tal, sino la relación que establecemos con él. ¿Ya? Porque el objetivo central de la educación ambiental es la red de relaciones entre las personas, el grupo social y el ambiente en el que viven. ¿Ya? El ambiente, y ojo que hablo de ambiente y no de medio ambiente, ¿ya? El ambiente, dice, es una realidad cultural. Nosotros generamos y creamos la idea del ambiente. ¿Ya? Nosotros somos los que lo articulamos, lo contextualizamos, lo desarrollamos socialmente, ¿ya? Lo construimos. ¿Ya? Y por lo tanto, como los seres humanos somos todos distintos, definir un concepto o una idea como el del ambiente, que es muy amplia, digamos, cuesta mucho. Por eso es que es tan difícil hacer educación ambiental y por eso mucha gente, la verdad, seamos honestos, le hace como el quite a esto. ¿Ya? Porque significa trabajar, pensar, hacer cosas, generar, digamos, acciones, generar un grupo de ideas, un grupo de pensamientos, digamos, que se relacionen con acciones concretas. ¿Ya? Y eso hace que la educación ambiental sea poco atractiva desde el punto de vista muchas veces de las políticas públicas, a menos que obviamente signifique sacarse fotos para la tele, para el diario, ¿ya? Ahí aparecemos todos, pero después de eso, nada. ¿Ya? O sea, los efectos reales que se han tenido acá, ¿ya? Y que lo vamos a ver más adelante, es una educación ambiental mediática, ¿ya? Pero no una educación ambiental con un trasfondo de verdad. ¿Ya? Bueno, la evolución de una idea controvertida. ¿Mm? Si me permiten. Sí, las ideas están bastante interesantes, muy interesantes. Bueno, ¿por qué una idea controvertida? Porque efectivamente es una idea controvertida. Primero es controvertida porque efectivamente es complejo, ¿ya? O sea, ya decirle que esto es un proceso, no es una actividad puntual, no es el día del medio ambiente, el día del reciclaje, el día contra la desertificación, el día del agua. A mí me parecen como actividades muy buenas, o sea, pero claramente eso son actividades, pero no es educación ambiental si nosotros lo analizamos desde un punto de vista procesual. Son actividades, ¿ya? Y así hay que tomarlas como actividades puntuales. O sea, el celebrar el día de conmemorar, como ustedes quieran llamarlo, el día comillas, medio ambiente, podría llamarse ambiente, y después voy a explicar por qué. ¿Ya? No va a generar conciencia en la población. ¿Ya? Claro, lo celebramos en los colegios, en los jardines, en algunos lugares, ponemos letreros, sale en la tele, aparece la ministra o el ministro, depende de quién sea que esté de turno, ¿ya?
y decimos, hoy es el Día del Ambiente y hoy día conmemoramos el día. Es como bien particular el tema, ¿ya? Pero eso no significa que cambiemos los hábitos de las personas, ¿ya? Claro, si lo reiteramos, si lo vamos conversando, claro, puede ser. Pero es como el Día de la Tierra, ¿ya? El Día de la Tierra, por ejemplo, surgió en 1969 como una respuesta a la guerra de Vietnam, ¿ya? Como una respuesta pacifista a la guerra de Vietnam. De eso no se acuerda nadie, ¿ya? Muy pocos se acuerdan. El entonces secretario general de las Naciones Unidas, ¿ya?, promovió, digamos, esta idea justamente para enfrentar, digamos, el contexto que había sobre la guerra de Vietnam en un periodo bastante álgido de la historia, ¿ya? A los desafíos sanitarios. Entonces, Nos quejamos mucho a veces en nuestros centros de salud de que funciona mal, de que la gente no tiene acceso. bueno, esta frase de Albert Einstein a mí me parece que de alguna manera alude, digamos, a un poco lo que les estoy conversando. Dice, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Lamentablemente, a mi modo de ver, y esto es muy personal, lo debo decir, los temas ambientales son pensados siempre de la misma manera en como los hemos ido generando, ¿ya? No hemos tratado de buscar alternativas diferentes. Entre otras cosas, no hemos buscado formas de ver el tema diferentes, que existen, muchas, ¿ya? Sobre todo a nivel de la sociedad civil, ¿ya? La forma en cómo se miran nuestros pueblos originarios, cómo miran el medio en el cual viven, ¿ya? Entonces, seguimos pensando y hablando de los problemas, pero seguimos pensando, digamos, de la misma manera en como en algún momento lo fuimos creyendo. Entonces, la tecnología va a resolver esto. No, no importa que se acaben los recursos, porque si nosotros generamos, digamos, cierta tecnología, con eso vamos a poder resolver el problema. O creemos leyes, porque al crear leyes, digamos, vamos a impedir entonces normas, vamos a impedir que la gente siga destruyendo el medio ambiente, y vamos a aplicar sanciones, y vamos a aplicar multas. Ustedes se dan cuenta perfectamente, y sobre todo para los que vivimos en un país como el nuestro, y me imagino que es la realidad de muchos de los países, de la gente de otros países, ¿ya?, donde prácticamente las normas, las leyes son letra muerta. De hecho, la modificación a la ley 19.300 por la ley 20.417, que es la nueva ley de medio ambiente, ¿ya?, habla de la superintendencia de medio ambiente y los tribunales ambientales, y que claramente fortalecen, ¿ya?, y crean el Ministerio de Medio Ambiente, fortalecen la institucionalidad ambiental, ¿ya?, con el objetivo precisamente de que la ley se aplique. Sin comentario. Y vamos a ver cómo salimos de esta pandemia, ¿ya? Porque también es un tema que hay que revisar, ¿ya? Por ejemplo, esto es importante por lo menos visualizarlo, no lo vamos a describir porque si no estaríamos toda la noche en esto, ¿ya? Existen distintas corrientes de educación ambiental, por eso mismo les digo que es tan complejo definir la idea de educación ambiental, ¿ya? Y enseñar educación ambiental es muy complejo también. La ideal sería hacer una combinación de todo esto, pero es complicado, ¿ya? ¿Ya? Bueno, por ejemplo, la corriente naturalista, que es la más clásica, ya la que está ligada directamente, digamos, a los grupos ecologistas, de defensa, digamos, de los bosques, defensa de defensa de la biodiversidad, etcétera, que es como, podríamos decirlo, la corriente más clásica, digamos, junto con la corriente conservacionista y recursista. Pero la corriente recursista habla más bien del tema de la naturaleza, digamos, como una fuente de recursos. Por lo tanto, hay que cuidarla, digamos, porque de esa manera tenemos la posibilidad de seguir manteniendo nuestro ritmo de vida y sobrevivir gracias a los recursos que la naturaleza nos da. La corriente resolutiva, la corriente sistémica, ¿ya?, la corriente científica, la corriente humanista, la corriente moral y ética, ¿ya?, que siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo después de que el Papa Francisco sacó la famosa Laudato Si. Cuando yo hablo de moral y ética no necesariamente estoy hablando de religión, que quede claro, por favor, no, y de hecho no lo estoy haciendo, ¿ya? Pero son parte de las corrientes que se incluyen dentro de esta visión de la educación ambiental. Algunas más nuevas, ya, que también tienen que ver con los avances del pensamiento y del conocimiento. La corriente holística, la corriente bioregionalista, ¿ya?, la corriente práctica, la corriente crítica, el ecofeminismo, que no es nuevo, ¿eh? Por favor, no es nuevo, ¿ya? Pero obviamente ha tomado más fuerza, digamos, como obviamente también lo ha tomado el movimiento feminista en los últimos años, ¿ya? La corriente etnográfica, donde se resalta y se recupera la mirada de los pueblos originarios. La corriente de la ecoeducación, ¿ya? La corriente de la sostenibilidad o sustentabilidad, que ha sido la que en los últimos 20 años ha primado, por sobre todas las otras, ¿ya?, en los últimos 20 años.
¿Mm? Estoy viendo algunas intervenciones de ustedes. Vamos a tratar de ir contestando en la medida que vayamos avanzando, ¿no? Porque la verdad es que esto de Ecuador es como bien interesante, también lo hace sobre, y nos permite, por ejemplo, entender las distintas definiciones que tenemos de ambiente y su símil respecto a la educación. Por ejemplo, voy a poner solamente el primer curso, el tema del el ambiente como naturaleza, que es el más común, ¿ya? El más común, ¿ya? Que básicamente lo que habla más bien es de la preservación de la naturaleza, el volver a lo puro, ya, como pues, ver la naturaleza, digamos, desde un planteamiento más bien prístino, ¿ya? Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, lo que busca esto es una exhibición, una inversión en la naturaleza. Esto está muy ligado al área de ciencia, y por eso siempre la educación ambiental ha sido, sobre todo la educación formal, ha sido muy direccionada hacia el área de ciencias, biología, química, física y biología particularmente, pero muy direccionada hacia el área de ciencia, ¿ya? Y claro, efectivamente, cuando aparece un docente, digamos, que tiene de otra especialidad, que tiene mucho interés, digamos, en esta área, todos lo miran como un bicho raro, digamos, como, pero ¿por qué usted va a hacer esto? Que es lo que me pasó a mí cuando hice mi primer curso de educación ambiental, y lo primero que me preguntaron es por qué lo iba a hacer si yo era profesor de historia y no de biología, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, 24 años después, ¿ya? Una persona, una autoridad, me vuelve a preguntar, me vuelve a decir lo mismo. Me dice, ¿usted por qué es encargado de un programa de educación ambiental si usted es profesor de historia y no es profesor de biología? O sea, persiste esta mirada sesgada de la educación ambiental relacionada exclusivamente con el área de ciencia. Y ahí es uno de los primeros errores, uno de los primeros problemas con los cuales nos enfrentamos, ¿ya? Bueno, el ambiente como biosfera, el ambiente como lugar para vivir, y esto se va relacionando directamente, digamos, con estrategias de enseñanza-aprendizaje, estudio de casos, la historia ambiental, y aquí ustedes se pueden dar cuenta cómo va variando. Según cómo miremos el ambiente, ¿ya? También van variando las estrategias de enseñanza-aprendizaje que vamos aplicando. Y eso amplía el horizonte de la educación ambiental desde la ciencia hacia otras áreas, digamos, del saber. Bueno, lo que tenemos acá, no lo voy a detallar porque obviamente es complejo, digamos, es la evolución de la educación ambiental, ¿ya? Esto es anterior, digamos, al encuentro de Estocolmo, digamos, el 72, que es como el gran encuentro ambiental que organizan las Naciones Unidas, digamos, en Suecia, en el año 72, que es donde de alguna manera nace ya de manera mucho más institucionalizada la idea de la educación ambiental. Sin embargo, de educación ambiental nosotros podríamos perfectamente hablar de mucho antes y de bastante antes, ¿ya? Pero la institucionalización de la educación ambiental como tal se va a dar precisamente a partir del año 72 con el encuentro de medio ambiente o ambiente de las Naciones Unidas en Estocolmo, Suecia, ¿ya? Ahí se crea el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, que después va a dar paso a la creación del Programa Internacional de Educación Ambiental, ¿ya? Eso es súper interesante de tenerlo como bien claro, porque las Naciones Unidas se dan cuenta de la necesidad de crear un programa internacional de educación ambiental y se genera un sinfín de encuentros y de congresos que vamos a pasar a intentar de entenderlo ahora. Bueno, tenemos el 72, ya vemos el encuentro de Suecia-Estocolmo, donde se establece, la verdad es que el concepto de educación ambiental es anterior. Lo que podemos decir que el Congreso de Estocolmo lo que hace es institucionalizar el concepto de educación ambiental, ¿ya? Pero lo importante aquí es que se crea un programa del medio ambiente, o sea, al institucionalizarse esta idea de lo ambiental, ¿ya? Las Naciones Unidas se hace cargo de un problema que hasta ese momento solamente estaba a cargo de grupos muy reducidos, de personas, de grandes filántropos, ¿ya? O de hippies o cosas por el estilo. De hecho, esto siempre fue visto, digamos, de manera muy despectiva como un tema de personas que no tenían nada más útil que hacer. O sea,
Y, por ejemplo, mucha gente nos repite y nos dice que esto es típico de los países desarrollados, que ya prácticamente han agotado todos sus recursos, han satisfecho todas sus necesidades, entonces como ya tienen tiempo para dedicarse a otra cosa, se dedican, entre otras muchas cuestiones, a los temas ambientales, y particularmente a la educación ambiental, y visitan los bosques, y van a las plazas, ya, y juegan entre ellos y todo el cuento. Entonces, para nosotros como países del tercer mundo, indudablemente esto es un lujo que no nos podemos dar, porque primero tenemos que crecer económicamente, ¿ya? Perdonen, pero esas son las cosas con las cuales nos tenemos que enfrentar muchas veces lo que nos dedicamos a eso. El año 75, y aquí hay una cosa que es bien interesante, fíjense que la mayor parte de los encuentros sobre educación ambiental en plena Guerra Fría, por lo menos hasta el año 92, ¿ya? Se van a dar principalmente en países del área de la Europa del Este, principalmente en el área soviética, ¿ya? Ahí hay bueno, hay toda una historia política, político-administrativa ahí que hay que jugar, pero es interesante, resulta interesante, bueno, soy profesor de historia, disculpen, pero resulta interesante, digamos, esto. De hecho, el seminario en Yugoslavia, en Belgrado, es muy importante porque fija las metas y los objetivos de la educación ambiental, ¿ya? Y se delimitan sus contenidos, ¿ya? Se delimitan sus contenidos. Después, quizás el encuentro más importante de la educación ambiental que se ha tenido a lo largo de la historia, ¿ya? Por lo menos para mí, que es el de Tbilisi, ¿ya? En Georgia, en la Unión Soviética en esos tiempos, ¿ya? Porque en Tbilisi lo que se hace es que se da el lineamiento general. No es solamente decir esto es educación ambiental, sino que además se crea todo un sistema de cómo llevar adelante la educación ambiental, Ya como es la ¿ya? experiencia y tú sabes si Y en la casa los puedes manejar. Y eso es súper importante porque eso se va a ir dando, eso se va a ir generando toda una escuela de trabajo, ¿ya? Va a ir, por lo menos hasta Río 92, esto genera, digamos, toda una escuela de trabajo. Después en Belgrado, ¿ya? Se declara la década mundial de la educación ambiental. A mí siempre me han generado estas dudas cuando empiezan con las décadas de, la época de, la época de, porque al final los resultados no son los óptimos que se buscan, por muchas razones que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y que no necesariamente tienen un culpable específico, ¿ya? La conferencia de Río del año 92 es importante, porque con esto va a cambiar el giro, va a haber un giro radical respecto al concepto y a la idea de educación ambiental, ¿ya? Se establece la llamada Agenda 21. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en internet, está ahí, pero de todas maneras yo después voy a enviar, cuando suban esto, voy a enviar una serie de textos a partir de la segunda clase de bibliografía para que ustedes también tengan acceso. Al final de esta clase también hay una serie de textos y libros que ustedes pueden consultar y muchos de ellos están en internet, ¿eh? Se establece la Agenda 21 y específicamente el capítulo 36, que es el que enfatiza en la importancia que tiene la educación, pero ojo, para lograr un desarrollo sustentable. Lo que viene arriba es la educación ambiental, el cómo generamos, digamos, que la educación ambiental se desarrolle en los establecimientos, cómo hacemos educación ambiental, ¿ya? Cómo le damos fuerza a la educación ambiental. Pero acá, el año 92, se produce un quiebre, porque aquí ya comienza a entrar a funcionar algo distinto, ¿ya? Una mirada distinta. En el año 92, en la famosa Agenda 21 y en el acuerdo que se firma en Río, ¿ya? El peso que tiene la globalización, ¿ya? Recordemos que estamos empezando la década de los 90. En Chile, en este caso, estamos volviendo a la democracia, ¿ya? El peso que tiene la globalización económica, ¿ya? Va a ser determinante a la hora de tomar decisiones. Y todas las decisiones que se comienzan a tomar a partir de ese momento tienen como eje central la mirada económica, fundamentalmente, ¿ya? Bueno, en el caso de América Latina y Iberoamérica en particular, ¿ya? Se van a promover los famosos proyectos americanos alguien se cayó. Que la verdad es que van en su versión, creo que van en la versión 7.8, me parece, ¿ya? Que han sido momentos bastante interesantes porque se han encontrado educadores ambientales de todo el mundo, formales y no formales, para discutir respecto a cuáles son las políticas que se deben seguir o cuáles son los planteamientos que se deben seguir respecto a la educación ambiental. Pero lo más importante en el caso de nosotros, sobre todo en el primero, es la posibilidad de contextualizar la educación ambiental para América Latina, ¿ya? Pero
no dejan de tener esta mirada referida al desarrollo sustentable. Había que darle un apellido a la educación ambiental. Había que generar un apellido a la educación. Porque claro, hasta ahora la educación ambiental estaba como una muy buena idea, estaba como una muy buena mirada, estaba como una muy buena intención, pero no teníamos como un objetivo claro hacia dónde queríamos llevar. Lo cual no es así. O sea, estaba definido, estaba claro, la educación ambiental tenía objetivos, tenía metas, como ya lo hemos visto, ¿ya? Pero aquí había que tratar de alguna manera de ir cambiando un poco la visión. ¿Ya? Bueno, está el encuentro del cambio climático en Alemania, ¿ya? Bueno, hace un llamado a la relación industrializada para reducir las emisiones y ustedes saben cuál es el resultado, digamos, ¿ya? O sea, las potencias se han hecho los locos durante todos estos años, todo Estados Unidos, China, la Unión Soviética y otros más, y estamos con el problema que estamos, que entre otras cosas, valga la idea, todo el mundo está preocupado del COVID por razones lógicas, ¿ya? Pero la sequía continúa, ¿ya? Y el proceso de calentamiento global también continúa, ¿ya? O sea, eso no ha parado. Entonces la pregunta es cómo vamos a enfrentar eso tomando en cuenta lo que estamos viviendo y cómo lo estamos enfrentando, ¿ya? En Tesalónica en 1997 ya le cambiamos el nombre y los apellidos, ¿ya? Entonces ya empezamos a hablar de educación para un futuro sostenible, ¿ya? Bueno, en Johannesburgo, claramente en Sudáfrica, ya se comenzó a hablar de educación para el desarrollo sostenible. Entonces aquí ya la UNESCO, ya después del 2005, habla y comienza a implementar, las Naciones Unidas desmantelan o prácticamente desmantelan la mirada anterior que existía. Se le acusa a la educación ambiental de ser una educación muy conservacionista, muy relacionada con el tema de naturaleza, que no toma en consideración los elementos sociales y por lo tanto no es amplia y no toma en consideración los elementos económicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, esa educación ambiental tiene que ser dejada de lado por una visión más amplia. Y esa visión más amplia es la que da efectivamente la educación para el desarrollo sostenible o sustentable, que me imagino que ustedes conocerán este famoso triangulito, que es esta famosa articulación entre lo económico, lo social y lo ambiental, y donde desafortunadamente, nos gusta o no, lo que ha primado ha sido lo económico, ¿ya? Porque lo social, por lo menos en Chile, nos ha quedado claro que no ha sido precisamente de lo mejor. Ha habido avances, pero no lo suficiente, ¿ya? Y ambientalmente estamos en un país muy complejo, ¿ya? Bueno, después ya claramente ya esto queda establecido, digamos, como una norma, y las instituciones, tanto las Naciones Unidas como la UNESCO, y los países, a través de sus ministerios de medio ambiente, asumen, digamos, como parte de sus políticas, entonces, esta idea de la educación para el desarrollo sustentable. ¿Eh? Y se crea un plan, de hecho en Chile se crea el Plan de Educación para el Desarrollo Sustentable, se formaliza el 2009, ¿ya? Y después se revisa el 2014, el 2015, digamos, que es lo que tenemos hoy día. Que me imagino que algunos de ustedes lo conocen. Yo voy a poner en contrapunto aquí algunas ideas, y esto es una opinión también bien personal, no puedo dejar de darlas porque más allá si estoy equivocado o no, creo que es importante que ustedes las conozcan. ¿Ya? Yo tengo mis reparos, y tengo muchos reparos respecto al tema del desarrollo sustentable. Y tengo muchos reparos porque la mirada que existe, la mirada real del desarrollo sustentable, o sea, más allá de lo ideal, ¿ya? Es una mirada de carácter antropocéntrica, donde lo que prima finalmente es lo económico. ¿Ya? O sea, primero crecemos, ¿ya? Aunque la idea sea desarrollarnos, porque tampoco está claramente definido la idea de desarrollo que se quiere buscar. ¿Ya? No, queremos un desarrollo económico, porque de esa manera la gente va a poder vivir mejor, va a tener una mejor calidad de vida. Pero ¿qué tipo de desarrollo? Me dice, pero que es sustentable, porque que se sustente en el tiempo, digamos, ¿ya? Que la gente pueda seguir comprando. ¿Ya? ¿Ya? Puede ser. Bueno, aquí hay algunas ideas. ¿Ya? Yo puse educación ambiental versus educación para el desarrollo sustentable. Primero, la ideología del desarrollo sustentable, porque eso es una ideología, ganó la popularidad a mediados de los 80, sobre todo a partir de la Comisión Brundtland, ¿ya? Que fue la que crea esta idea del desarrollo sustentable, ¿ya? Y penetró en el movimiento de la educación ambiental, asegurándose una perspectiva dominante. Al final, a partir de Río 92, esta ideología del desarrollo sustentable termina finalmente en el artículo 36 de la Agenda 21, imponiéndose, digamos, como la mirada oficial de los organismos internacionales y de los distintos estados que pertenecen a las Naciones Unidas. Bueno, como dice claramente abajo, la idea es responder al artículo 36 del programa RAID 21, raíz de la cumbre de la Tierra. ¿Ya? Miren, la UNESCO reemplaza el Programa Internacional de Educación Ambiental, que venía desde el año 75, por un programa denominado Educación para un Futuro Sustentable. ¿Ya?
Y el objetivo es contribuir a la promoción del desarrollo sostenible o sustentable. ¿Ya? Bueno, se dice que el desarrollo económico es la base, digamos, del desarrollo humano. ¿Ya? Se reconoce la economía, digamos, está estrechamente ligada a la conservación de los recursos naturales y a la distribución equitativa de los recursos. Por eso les estoy hablando, ojo con el tema de lo idealmente pensado y de lo que realmente vivimos. ¿Ya? El uso racional, se plantea la necesidad del uso racional de los recursos, ¿ya? Como una meta esencial, ¿ya? Para que todos podamos satisfacer nuestras necesidades, tanto las actuales generaciones como las futuras generaciones. ¿Ya? Entonces, la idea de la educación ambiental se convierte en una herramienta más en la causa del desarrollo sostenible. Sin embargo, ¿ya? Se considera que la idea original de educación ambiental, ¿ya? Es súper limitada. ¿Ya? Lo que le estaba planteando está limitada más bien a un enfoque naturalista, a un enfoque ecológico, ¿ya? Y por lo tanto entonces no toma los aspectos económicos, no toma los aspectos sociales. Yo creo que las personas que leyeron esto, la verdad, o que plantearon esto, la verdad es que bien poco tomaron en consideración todas las discusiones que se habían dado desde el año 72 e incluso desde antes, ¿ya? Respecto no solamente a la educación ambiental, sino respecto a los temas ambientales en general. ¿Ya? Y bueno, y se establece también la necesidad de que se generen reformas educacionales que son muy, muy, muy populares a partir de la década de los 90, sobre todo a partir de la segunda década de los 90, prácticamente en toda América del Sur, ¿ah? En toda América del Sur y en muchas partes del mundo, prácticamente se hacen grandes reformas y grandes inversiones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, ponen una ingente cantidad de miles de pesos, de dólares, perdón, disculpen por usar una moneda tan frágil como el peso, ¿ya? De dólares, precisamente para generar unas reformas educativas que se puedan adaptar a esta nueva visión que se está creando gracias a la globalización económica. ¿Ya? En este sentido no estoy diciendo ninguna cosa que muchos de ustedes no sepan, así que yo creo que muchos de ustedes lo tienen como más que claro, digamos. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa en nuestro país? Me disculpen, por favor, los amigos y amigas extranjeras, y lo más probable es que vayan a encontrar que hay coincidencia, ¿eh? Que es lo más probable. Por lo menos me ha tocado conversar con gente de distintos países, y la verdad es que tenemos más coincidencias que diferencias, aunque hay distintos énfasis. En nuestro país, aquí hay un tema que no es menor. Desde el primer momento que se crea, y esto tiene que ver como una respuesta también a los resultados del encuentro del año 94, a los resultados del encuentro de Río de Janeiro del año 92, ¿ya? En la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, en su artículo número 6, se establece lo siguiente, y se hace una definición de educación ambiental. Y esto, por favor, pongan mucha atención porque tiene que ver con la primera idea que hablamos, ¿ya? Al menos en términos teóricos. ¿Ya? Dice, la educación ambiental es un proceso permanente de carácter interdisciplinario. Ya con esas tres palabras quedé loco. ¿Ya? Proceso permanente interdisciplinario. ¿Ya? Destinado a la formación de una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos, desarrolle habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. Esa es la definición que está establecida en la ley. ¿Eh? Y está todavía. ¿Eh? Está todavía. ¿Qué significa todo esto? Lo primero, y esto yo creo que es importante, ¿ya? Que es un proceso permanente, que no se agota en una actividad puntual. Insisto, más allá de la definición, proceso permanente, que no se agota en una actividad puntual. ¿Ya? A mí, por lo menos personalmente, tengo mis dudas cuando me hablan de qué vamos a hacer, que mañana es el día del ambiente, mañana es el día de esto, ¿qué vamos a hacer? Me preguntan en la oficina donde trabajo. Yo les respondo que, ¿por qué tendríamos que hacer algo específicamente mañana? Cuando lo que deberíamos es hacerlo todos los días. ¿Eh? ¿Por qué tiene que ser específicamente mañana el día? Mañana podría, si nosotros trabajáramos en forma permanente y procesualmente a lo largo de todo el año, claro, se justifica ese día en particular como una forma también de hacer un balance de lo que hemos trabajado. ¿Ya? Pero la verdad es que es una actividad que queda totalmente disociada
de otras múltiples actividades que se desarrollan respecto al tema, ¿ya? El fenómeno en sí es de carácter interdisciplinario, ¿ya? Requiere y acepta las diversas perspectivas y saberes, ¿ya? Que interactúan entre sí. Entonces, ¿por qué se insiste en que, sobre todo en los establecimientos educativos, en que la educación ambiental tiene que ser exclusivamente del área de ciencias? Y hay gente que está pero así empeñada y cerrada, ¿ya? Con respecto al tema. No, no se meta nadie más, esto es un tema de ciencia. Aquí vamos a ver el ciclo del carbono, aquí vamos a ver el ciclo del agua. Bueno, en geografía también lo vemos, discúlpenme, ¿eh? Y perfectamente esto lo podemos relacionar con historia, ¿ya? ¿Ya? Sin ningún tema, con música, con castellano. Estoy hablando de educación formal. Pero, por ejemplo, en el caso de la educación no formal, ¿cómo traducimos esta interdisciplinariedad en la educación no formal? ¿Ya? En el barrio, por ejemplo. ¿Ya? En los distintos saberes que tenemos nosotros como individuos, que vivimos en un lugar definido, determinado. ¿Ya? ¿En qué pensaban los antiguos? ¿Qué piensan los nuevos? ¿Ya? A lo mejor no pensamos nada, ¿ya? Pero algo nos tiene que hacer clic. ¿Ya? Reconoce también esta definición que es necesario incorporar herramientas, habilidades cognitivas y técnicas. ¿Ya? Aquí, ojo con esto, porque esto de alguna manera es lo que da la base también para justificar la posible creación de un ramo de educación ambiental. Todo el mundo cree que la cosa se soluciona. Bueno, cada vez que hay un problema más o menos serio, todo el mundo está convencido que la solución es educación. ¿Ya? Problema de tránsito, no, educación en tránsito. Problema de sexualidad, no, educación sexual. ¿Ya? Siempre todo. Entonces los colegios ya a esta altura parecen árbol de Pascua. Es el síndrome del árbol de Pascua, así lo llamamos los profes. ¿Ya? El síndrome del árbol de Pascua. El problema que hay, ¡pum!, le colgamos algo al colegio, para que los niños aprendan. Bueno, ¿y los adultos qué? No aprendemos nada, ¿ya? No estamos aquí, no nos servimos, no estamos para aprender nada. Entonces, de ahí que adquiere importancia y relevancia, más allá de la crítica que uno puede hacer en la definición, esto es la idea de lo permanente, ¿ya? Aclarar conceptos, es súper importante aclarar conceptos, y aquí viene un concepto, ¿por qué todavía seguimos hablando de medio ambiente y no de ambiente? ¿Ya? Seguimos hablando de medio ambiente, todo el mundo me dice, no, pero algunos, sobre todo el profesor de lenguaje, me dicen que esto es redundante, medio ambiente es como lo mismo, pero la verdad es que medio ambiente es una mala traducción de la idea inglesa, perdonen mi mal inglés, de environment, ¿ya? Que fue mal traducida. Porque el concepto correcto es ambiente, no medio ambiente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de medio ambiente, aparte de tener una redundancia, también hacemos un corte ideológico, porque dejamos de lado varios aspectos. Medio ambiente. Entonces, dedicamos lo medio a la parte natural, que el tema de los osos polares, que las focas, además animales que por lo general no existen, digamos, dentro del contexto donde vivimos, o los bosques, o el mar, o la pesca, y todas estas cosas. Nos dedicamos a la naturaleza, pero por ejemplo, ¿y dónde está lo social? Que es una de las críticas que se ha hecho, se hacía originalmente. Pero no porque la educación ambiental no lo tratara, y esto es importante, o no lo considerara, ¿ya? Sino porque simplemente no se hacía. Era más fácil hablar de medio ambiente, ¿ya? Y relacionar la educación ambiental con lo naturalista, ¿ya? Que incorporar los aspectos sociales. Y en el tema del desarrollo sustentable me van a disculpar, pero la incorporación de lo social es una cuestión meramente práctica, ¿ya? Lo social como mano de obra, lo social como consumidor, ¿ya? Pero no lo social como desarrollo humano, como desarrollo personal, ¿ya? Formación de valores, desarrollo de habilidades, actitudes, en fin. ¿Ya? Entonces, esta definición, si bien es cierto, es bastante amplia, tiene vastos aciertos. A mí por lo menos me hace mucho sentido el tema del proceso permanente interdisciplinario, sigue teniendo un sesgo antropocéntrico. Sigue teniendo un sello antropocéntrico y coloca a la naturaleza también en un plano menor. Claro, ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo es la cosa acá si estamos hablando? No. De lo que estamos hablando es el equilibrio. ¿Cómo logramos equilibrar? ¿Ya? O sea, tenemos que ser capaces de sentir que los seres humanos somos parte de la naturaleza, no somos entes diferentes. La naturaleza no es solamente un supermercado de recursos naturales donde nosotros obtenemos los bienes con los cuales vivimos. ¿Ya? No es solo eso, no puede ser solo eso, mucho más. Bueno, según estas mismas definiciones, ¿cuáles serían las metas de la educación ambiental, al menos dentro del contexto de las políticas de educación ambiental nacional? Primero, prevenir el deterioro ambiental. O sea, la educación ambiental sería una tremenda herramienta, digamos, de prevención, ¿ya? Logrando una conciencia ambiental en la población, lo cual sería tremendamente importante porque de esa manera evitaríamos, ¿ya?
que efectivamente se produjeran los problemas que hoy día estamos viviendo. Bueno, llevamos, ¿cuánto? ¿30 años? ¿25 años? ¿26 años? ¿Ya? Con esta definición del año 94, y yo no sé cuánto ha crecido nuestra conciencia. ¿Ya? O sea, la idea de conciencia por lo menos ha crecido alto, pero la conciencia traducida en acciones concretas, no sé. ¿Ya? Segundo, es una herramienta para fortalecer la participación ciudadana. Aquí me quedo. ¿Ya? Aquí me quedo, y me quedo con bastante fuerza. No estoy descartando la primera, pero la primera está totalmente ligada a la segunda. La participación ciudadana. Pero ojo, hablemos de participación ciudadana, no andar haciendo encuestas. ¿Ya? No de juntar a un grupo de personas en una sala y preguntarles 2 o 3 cosas dirigidas. ¿Ya? O sea, que la gente también tenga la posibilidad de pensar desde su propia realidad. ¿Ya? Claro, porque uno podría decir, siempre llamamos los expertos. A mí me dijeron ustedes expertos. Sí, soy experto en muchas cosas, pero también soy ignorante en muchas otras. Y reconocerse como ignorante no es un pecado. ¿Ya? ¿Ya? Al contrario, porque también reconocerse como ignorante significa quiero aprender, quiero que me enseñen. ¿Ya? Y mucha gente tiene muchas cosas que enseñarme y cosas que decirme. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo acá, ¿ya? Son algunas ideas, pero no puedo plantearme como experto. Yo siempre me planteo que todos los que estamos en esta discusión somos de alguna manera expertos. Tenemos algunas nociones y conocimientos. ¿Ya? Entonces, pero la participación ciudadana es clave, porque nos obliga a sernos responsables y protagonistas de los problemas. ¿Ya? O sea, asumirlos como parte de nosotros. Hace un tiempo atrás hice una encuesta donde la mayoría de la gente planteaba que el responsable de resolver los problemas ambientales es el Estado. Bueno, yo no sé, digamos, los cientistas políticos, cuál es la concepción de Estado con la cual se ha vivido, pero yo lo tenía entendido durante mucho tiempo que el Estado de la sociedad era la nación políticamente, jurídicamente organizada, o sea, todos nosotros. O sea, por lo tanto, cuando uno dice el Estado, no están hablando del gobierno, están hablando de todos nosotros, que somos parte del Estado. Los gobiernos lo que hacen es administrar los Estados. ¿Ya? Entonces, no, la autoridad son los responsables, bueno, y nosotros, ¿quién bota el papel al suelo? ¿Ya? ¿Quién bota la colilla de cigarro? Etcétera. ¿Quién consume? ¿Quién va al supermercado? ¿Ya? Es complejo, sí, todo esto es complejo. Bueno, ¿cuál es la situación real hoy de la educación ambiental en Chile? Y esto no lo hago, no lo estoy haciendo de manera antojadiza. ¿Ya? Esto ha sido años, son años de investigación, son años de estudio, son años sobre todo de observación y práctica, más que de teoría. ¿Ya? La educación ambiental es un añadido. Así se ha tomado, es un añadido, y generalmente cuando hay algún problema decimos, no, aquí tenemos que educar para que la gente tome conciencia. Siempre esa es como la frase cliché, la gente tome conciencia. Y yo no estoy seguro que la gente vaya a tomar conciencia. Segundo, es un instrumento de gestión. ¿Sí? Está considerado dentro de la misma ley 19.300 como un instrumento de gestión, pero de carácter secundario. Primero, que la educación ambiental lo que prima son los instrumentos de gestión económica. Ahora, digamos honestamente, los temas ambientales no están solamente están centrados en el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, en el caso de Chile, esto está repartido con prácticamente todos los ministerios. Entonces, tomar decisiones de gestión, ¿ya? Y sobre todo tomar decisiones que impliquen la formación de las personas es difícil. Además, una pregunta que uno tiene que hacerse inmediatamente. Uno dice, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente es el que lleva a cargo la política de educación ambiental en Chile. Se supone que no, se supone que es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y la CONAF, que son los gestores y los creadores principalmente de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable. Pero ¿cuál es el papel que juega el Ministerio de Educación en todo esto? ¿Ya? Y esto lo he escuchado en cientos de conferencias, en cientos de encuentros. ¿Ya? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? No, nosotros no, eso está en el currículum. Lean el currículum, lean las bases y programas de estudio, y ahí ustedes se van a encontrar con que el tema ambiental está presente. Ok, está presente. Sin duda, si uno hace un barrido curricular, se va a encontrar con que el tema está presente. Y está presente. La forma en cómo está presentado es el problema. La acción que se realiza es el problema. Y otro problema que es peor todavía, y esto lo digo en la educación formal, ¿qué tan preparados están los docentes, los profesores, los equipos técnicos, los equipos directivos, la comunidad escolar en su conjunto, y no solo los estudiantes, para enfrentar los temas de la educación ambiental? ¿Ya? Eso es clave, eso es fundamental. ¿Ya? Tiene poco impacto territorial. Claro, no salimos de la escuela no se relaciona con el barrio, al contrario. Bueno, el barrio tampoco se relaciona con la escuela, excepto que lleva a los niños y los deja ahí. Hoy día hay una crisis
de la idea de la escuela, de la sala de clases en general, que viene hace mucho tiempo, no es nueva, digamos, ¿ya? No es un tema de hoy día, ¿ya? Pero claramente no hay un impacto territorial. La educación ambiental, formal y no formal, no tienen impacto territorial, o el que tienen es muy poco, es muy pequeño, no tienen efecto visiblemente, estoy buscando una palabra que me resuena, que tengan un impacto, y no del momento, no de la actividad, porque claro, uno puede desarrollar una actividad y le puede resultar muy buena. Por ejemplo, es típico que uno hace feria, a la feria de la ciencia y todo. Y después la pregunta que uno se hace inmediatamente, ¿y qué haces con los residuos? ¿Qué haces con los residuos que generas, digamos, de eso? ¿Dónde los dejas? La gente no haya que hacer, pero no, se lo lleva al camión de la basura. En miles de colegios me ha pasado eso, ¿ya? Que te dicen, no, pero si ustedes están haciendo una feria ecológica, ambiental, ¿ya? Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Pero podrían haber por lo menos construido con materiales reciclables, materiales residuos que puedan ser reutilizados, bueno, en fin, ¿ya? Entonces, pero tiene poco impacto en lo territorial en general la educación ambiental, ¿ya? Porque también, como dice muy abajo, siempre está siendo tomada desde el punto de vista de la escuela. Entonces, siempre está muy escolarizada, ¿ya? Está muy escolarizada, ¿ya? Los niños, los adolescentes, los niños, los adolescentes, los adolescentes y los niños, ¿ya? Está muy escolarizada la idea de la educación ambiental. O sea, no digo que no se desarrollen acciones ni actividades de educación ambiental no formal, fuera del ámbito escolar. Sí hay, y exitosísimas, muchas de ellas, ¿ya? Pero la conceptualización oficial y el concepto más común es la mirada escolarizada, ¿ya? Y obviamente no expresa un sentido de cambio cultural y social, ¿ya? En general, la gente que se dedica a trabajar en materias de educación ambiental, sobre todo los educadores ambientales no formales, ¿ya? Eh, la verdad las cosas es que se ven enfrentados, uno, al tema de presupuesto, y dos, cuando, claro, tratamos de realizar algunas acciones y actividades, pero que en el fondo tienen temas, son de tiempo muy corto, de proyectos en general muy breves, ¿ya? Que pueden generar, digamos, una cierta, una situación, digamos, positiva, digamos, en el espacio, pero en general no tienen una proyección. Y si ya no tienen una proyección, la verdad las cosas es que la cuestión se empieza a poner ya difícil de llevar, ¿ya? Esto es a nivel general, esto no tiene solamente que ver con las políticas implementadas a nivel institucional. Yo diría que esto es parte, digamos, de la educación ambiental como problema general, ¿ya? Por ejemplo, la falta de continuidad en el tratamiento temático del problema. Lo que les estoy diciendo, no hay continuidad. Muchas veces son proyectos de corto aliento, son proyectos cortos, en la mayoría de los casos. Hay otros que evidentemente son más largo aliento, otros que tienen mayor, otros que han logrado arraigarse efectivamente en los territorios, pero son muy pocos y son poco conocidos, ¿ya? Falta de reflexión sobre lo local y lo cotidiano, ¿ya? Llegamos como expertos a un lugar, no respetamos la cultura local, ¿ya? La vida cotidiana de las personas, ¿ya? No corresponde a las necesidades derivadas de un diagnóstico ambiental local. A pesar de que hay una política de gestión ambiental local, que también la maneja el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Y los municipios en particular, ¿ya? La verdad las cosas es que el impacto en lo local es muy reducido, ¿ya? Muy reducido. Y yo eso lo veo todos los días, lo vemos todos los días cuando es cosa salir a caminar por la calle, si tampoco es un tema que uno tenga que meterse en una biblioteca y leer 30.000 libros. Dice, ausencia de objetivos claros y coherentes con lo que se pretende de la educación ambiental, construir una ética diferente. Claro, quedamos en la actividad, ¿ya? Pero y los valores y los principios, para eso se requiere tiempo. Por eso la idea del proceso, ¿ya? Y es un proceso permanente, no es un proceso que se acabe, no se acaba con una actividad, ¿ya? El conocimiento obviamente queda fragmentado, o se fragmenta el conocimiento, o sea, nos enfocamos en un punto en particular, ¿ya? Y dejamos todo lo demás de lado, que es justamente lo contrario a lo que busca la educación ambiental, ¿ya? Hay una reproducción del conocimiento hegemónico, claro, sobre todo cuando dependes de los recursos que te entregan las instituciones, ¿ya? Tanto privadas como públicas, y particularmente de las públicas, ¿ya? Pero hay una reproducción del conocimiento hegemónico, ¿ya? Hay una reproducción de los modos de acción individualistas. No estoy hablando de acciones personales, sino individualistas, ¿ya? Se siguen reproduciendo.
soluciones vinculadas a mejoras técnicas o legislación, como lo estaba planteando delante, ¿ya? No, tenemos este problema, vamos a construir una máquina que nos va a resolver el problema. Se acabaron los pescados, no importa, los vamos a reproducir acá y con esto solucionamos el tema, ¿ya? Las leyes, vamos haciendo leyes, vamos haciendo... Hay una cantidad de normas y de leyes ambientales que son impresionantes, ¿ya? Y que si nosotros las analizamos seriamente en términos de su aplicación real, partiendo por el artículo 19, inciso 8 de la Constitución Política del Estado, que establece que todos los ciudadanos de este país tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Ya partiendo de ahí, para abajo. ¿Eh? Perdón, no se trabaja el compromiso personal. ¿Eh? Aquí tiene que haber un compromiso personal. Yo tengo que comprometerme con toda esta historia, o sea, no puedo tomarla como un hobby, tengo que tomarla como algo importante, porque en esto está en juego también mi existencia, mi supervivencia como parte de una especie, que es la especie humana, ¿ya? Que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que la evolución continúa, ¿ya? No se ha detenido. Si alguno de ustedes piensa que eso es así, que llegamos casi al final de la historia, como se hablaba en algún momento. Bueno, no se trabaja sobre la posibilidad de construir alternativas de cambio, que es lo mismo que estábamos diciendo delante, ¿ya? No se trabaja. No, se hace la actividad, punto. En algunos casos sí, sí se piensa en eso, pero no hay organización, ¿ya? El tejido social en el cual nosotros vivimos está extremadamente atomizado, ¿ya? Porque para poder lograr una idea de cambio solo no se puede hacer. Se lo he dicho siempre a mis estudiantes y lo repito siempre. Las acciones personales o individuales son importantes, pero las acciones colectivas son fundamentales. ¿Eh? Bueno, ¿qué problemas también tenemos para aplicar la educación ambiental en general? Hay un abordaje superficial del problema, así como, ya, educación ambiental, qué entretenido. Todavía se habla de educación medioambiental, y la verdad es que, bueno, el que les habla ha sufrido la mirada despectiva de muchas autoridades y de mucha gente respecto a por qué tengo la mala idea de dedicarme a algo como esto. ¿Ya? ¿Por qué no me dedico a hacer mis clases de historia y resuelvo mi problema y me quedo tranquilo? ¿Ya? ¿Por qué tenía que estarme metiendo en esto? Porque considero que esto no es un tema superficial. Considero que este es un tema que tiene que ver con mi responsabilidad como persona, pero también con mi responsabilidad social y mi responsabilidad planetaria. ¿Ya? O sea, yo no puedo considerar que esto sea algo superficial. Se enfatiza mucho en los enfoques conservacionistas y ecologistas. Claro, es cierto, ¿ya? Y esta es una de las críticas que se ha hecho a la educación ambiental como tal, ¿ya? Este concepto del conservar, de lo ecológico, y se confunden los conceptos. Entonces, usted es educador ambiental, entonces va a armar el grupo ecológico. No, yo no voy a armar ningún grupo ecológico, yo soy educador ambiental, yo hago educación ambiental. Bueno, por eso, pues, acá al tema del medio ambiente, la patrulla ecológica. Cuesta mucho hacer entender a la gente qué significa ser educador ambiental. Bueno, también es difícil definirlo, ¿ya? Pero va mucho más allá de solamente lo ecológico, o sea, incorporar lo ecológico, obviamente. ¿Ya? Ya lo dijimos, se fragmenta el conocimiento y se reproduce el conocimiento hegemónico. ¿Ya? Y esa es una de las ideas y una de las críticas que muchos educadores ambientales, particularmente en América Latina, hacen, debería decir hacemos, pero yo no me siento parte del club porque soy un simple aprendiz, ¿ya? Hacen, digamos, a lo que ha sido el desarrollo sustentable, la idea de la educación para el desarrollo sustentable, que en el fondo lo que plantea derechamente es, y muy adornadamente, por supuesto, es mantener el pensamiento económico. Bueno, esto lleva indudablemente que la educación ambiental se generen actividades y propuestas totalmente fragmentadas, descontextualizadas, superficiales, ¿ya? Reducidas solo a saber más sobre algún problema, ¿ya? Sobre la basura, sobre cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, ¿ya? ¿Ya? O pretende sensibilizar o concientizar, pero dentro de esquemas de pensamiento poco tienen que ver con los contextos y situaciones cotidianas. No partimos de la cotidianidad, no partimos de la realidad que viven las personas, ¿ya? Sino que lo hablamos en términos globales y generales. Bueno, durante muchos años se señalaba que la educación ambiental tenía que partir desde lo local a lo global, ¿ya? Esa era la idea, y sigue siendo la idea, digamos, ¿ya? Bueno, no posibilita el desarrollo del pensamiento crítico ni la apertura hacia la complejidad, ¿ya? No se fomenta el aprendizaje activo y participativo. Muchas veces quedamos reducidos solamente a aprender, quedan reducidas, perdón, digamos, las posibilidades de aprender, de participar, de opinar, de respetar al otro, de realizar juicios críticos, ¿ya?
O sea, ustedes se dan cuenta que aquí estamos hablando en el estricto sentido, para que la educación ambiental, al menos en lo formal, pueda funcionar, que necesita un sistema educativo distinto al que tenemos. ¿Mm? Ya con eso definitivamente estoy crucificado, o sea, ya no, mejor ni salgo a la calle. Bueno, de hecho hace 2 meses y medio que no salgo a la calle. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera todo esto? Porque esto tiene una consecuencia. Generamos una ciudadanía de baja intensidad. Esto seguramente muchos de ustedes seguramente lo habrán leído, lo habrán visto, digamos, ya en más de, de alguna parte, lo habrán leído en algún texto, digamos, ¿ya? Perdón. Genera una ciudadanía de baja intensidad. ¿Qué significa esto? ¿Ya? La estrategia de desarrollo se genera solamente campaña de reciclaje, que es el más típico, el reciclaje. Todos tenemos que reciclar, reciclar. Nadie habla, por ejemplo, de gestión integral de residuos, ¿eh? De gestión, que significa reducir, reutilizar, reciclar, reeducar. ¿Ya? Esos son los pasos. Las famosas 3R, 4R, ahora son 8R y no sé cuántas R más. ¿Ya? Pero efectivamente, pero nos quedamos con el reciclaje. ¿Ya? Estamos con toda esta idea de la economía circular. No, tranquilo viejo, tráeme la botella, porque esta botella la vamos a usar nosotros, la vamos a dar vuelta, después volver y tú la volvés a usar. Sí, pero no tenemos la producción de plástico. Seguimos produciendo plástico. O sea, la famosa economía circular finalmente también termina siendo lo mismo, pero que lo estamos dando vuelta en muchos aspectos. ¿Ya? La limpieza de los espacios públicos, el marketing verde, todo el mundo es verde. Todo el mundo es verde. Todo el mundo quiere ser ecologista, todo el mundo quiere ser ambiental, todo el mundo defiende, hasta los más severos contaminadores, ¿eh? Son, por supuesto, ambientalistas. No responde ante lo contundente de los conflictos ambientales. ¿Ya? O sea, el caso de Quintero Puchuncaví es clave, digamos, las famosas zonas de sacrificio, no solo acá en la quinta región, sino además en todo el país. ¿Ya? Yo, de hecho, vengo de una zona de sacrificio que es la zona de Arauco, ¿ya? Donde la celulosa de Arauco, que en una primera instancia fue una gran esperanza en términos laborales para mucha gente, en una zona de alto nivel de pobreza y vulnerabilidad, ¿ya? Hoy día prácticamente ha destrozado el Golfo de Arauco y tiene prácticamente toda la cordillera de la costa o de Nahuelbuta plagada de pinos y eucaliptos, ¿ya? Con el consiguiente, digamos, disminución de la cantidad de agua, de suelos porosos, etcétera, etcétera. Bueno, se debe repensar la idea de ciudadanía, indudablemente. Entonces, generamos una ciudadanía que se dedica a hacer cosas simples nomás, no una ciudadanía crítica, no una ciudadanía... Tratamos de que la ciudadanía en general no se meta en mayores problemas, no, tranquilo, vamos, juguemos al medio ambiente. Eso en estricto sentido. Discúlpenme si parece muy irónico lo que estoy diciendo, pero desafortunadamente creo que hemos llegado a ciertos niveles extremos en los cuales ya no podemos seguir jugando. O nos tomamos en serio esto, o mejor esperamos el día del juicio, ¿no? Bueno, Francesco Tunozzi, un gran pedagogo italiano, ¿ya? Nos dice que lo cual es la clave, digamos, de la educación ambiental. La educación ambiental no se enseña, se hace. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío! ¿Eh? ¡Qué tremendo desafío! Práctica de la educación ambiental. Es un nuevo campo de quehacer pedagógico que ya prácticamente no es tan nuevo, ya les dije que tiene más de 40 años, ¿ya? Donde prima el desarrollo principalmente de valores, ¿ya? Frente a los simples conocimientos. ¿Ya? Fomenta la participación, y sobre todo la participación democrática, pero la participación real. ¿Ya? Se enmarca en una pedagogía constructivista, ¿ya? En una interpretación crítica, en la innovación metodológica, el método. ¿Ya? Uno de los grandes temas que hoy día se discute a nivel de los educadores ambientales, ¿cuál es el método más adecuado para hacer una educación ambiental que de verdad se enraíce en la sociedad en la que vivimos? ¿Ya? Se desarrolla en el contexto. Yo no puedo descontextualizar la educación ambiental. ¿Ya? Bueno, como práctica ciudadana, permite ver, digamos, cómo se construyen los significados culturales sobre el ambiente, los cuales se inscribe la formación de los sujetos sociales. Ya lo dije, todos nosotros tenemos una mirada del ambiente dependiendo de dónde vivamos. ¿Ya? Posibilita una participación ciudadana, fortalece las acciones colectivas, la capacidad de actuar sobre la realidad. ¿Ya? Porque ahí se produce, se transmiten los saberes, la reorganización, la organización, la recomposición del tejido social, ¿ya? Entender las posturas e intereses de diferentes actores sociales,
aprender a tomar decisiones y actuar responsablemente, ¿ya? Valorar y respetar al otro y lo otro, la biofilia, el amor por el lugar, ¿ya? Y la pertenencia y defensa del espacio público, la topofilia, el amor al lugar. Son conceptos que vamos a ver en la próxima clase porque vamos a ver ecología cívica, ¿ya? Se asumen derechos, pero ojo, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, deberes, responsabilidades. Pero el ingrediente fundamental aquí es la solidaridad, ¿ya? En la forma de relacionarnos, ¿ya? Para conseguir lo que queremos, una ciudadanía ambiental. Fíjense ustedes, una ciudadanía ambiental. Como práctica pedagógica, se desarrolla en todos los ámbitos de la sociedad civil, tanto los formales, ya lo dije, colegio, universidad, como los no formales, que la sociedad civil, todos vivimos en el mundo no formal, en las organizaciones sociales, en la junta de vecinos, ya en los clubes, en los barrios en general, ¿ya? ¿Ya? Generando práctica ciudadana. Aspira a ir a un tipo más allá de cualquier tipo de desarrollo. Vamos más allá de cualquier tipo de desarrollo, ¿ya? Por muy sustentable que sea, ¿ya? Es educar para cambiar la sociedad, ¿ya? Procurar más y mejores condiciones de equidad y justicia social. Es concebirse como una práctica de intenso contenido cívico y político. Político. Cuando uno habla de política, lamentablemente todo el mundo sale arrancando. Es muy probable que ya hayamos disminuido la cantidad de miembros que están en clase, ¿ya? Pero desde el punto de esto es una acción política, ¿ya? Entonces no podemos decir que la educación ambiental es una acción política. Si a alguien no le gusta la palabra política, está bien, ¿ya? Pero yo no estoy hablando necesariamente de la política de los partidos políticos, aunque también los incluye, ¿ya? Estoy hablando de nuestra acción como ciudadanos, de nuestras obligaciones como ciudadanos, de la polis, del concepto amplio de la política, ¿no? No de estar enclaustrando en nuestra casa, en nuestro individualismo. No, no, no. Los problemas son de todos y entre todos los resolvemos, ¿ya? Bueno, no queremos un medio ambiente, ya lo dije. Lo queremos completo. A mí me hace mucho sentido esta idea, ¿ya? Seguir hablando del medio ambiente me parece que ya a esta altura de la vida resulta un poquito redundante, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo diría que la palabra correcta es ambiente, porque nos engloba a todos, tanto a la naturaleza como a los seres humanos, ¿ya? O a nuestra sociedad, como quieran llamarla, ¿ya? Somos un solo cuerpo, una sola mirada, una sola visión, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son algunos retos de la educación ambiental? Desarrollar nuevos programas y metodologías y enfoques que ayuden a los ciudadanos a resolver sus problemas. Desarrollar cambios estructurales, ¿ya? Que estén lazos entre los sistemas educativos y otros sistemas del sector, de otros sectores del sistema social. La escuela no puede seguir enclaustrada en sí misma. Desarrollar nuevas formas de organización del proceso educativo, tanto institucional como curricularmente. Esto es fundamental, ¿ya? Los currículos hoy día lo que nos están demostrando es el pensamiento hegemónico, tal cual, ¿ya? Supuestos teóricos y metodológicos que hacen que la educación ambiental sea una práctica social. Primero, es una práctica política, es humanista, es ética y moral, es pedagógicamente social y sobre todo es comunitaria, ¿ya? La educación ambiental la hacemos y la construimos entre todos. ¿Mm? ¿Cuáles son estos enfoques y principios metodológicos? Uno, indagar en los procesos políticos, desarrollar una visión integral, construir una mirada crítica, fomentar una actitud crítica, construir una visión de futuro, promover la participación comunitaria, fortalecer la ciudadanía, construir conocimientos y saberes de manera colectiva, ¿ya? Impulsar el cambio, trabajar desde un enfoque humanístico, ¿ya? Dar lugar al pluralismo, a las ideas, ¿ya? Una articulación ética, ¿ya? Procesos educativos de largo plazo, trabajar desde lo local y sobre todo de manera transversal, ¿ya? No enclaustando en nuestras disciplinas, en nuestras especialidades. Relacionar los aprendizajes con los problemas sociales y naturales, no podemos disociarlos. Abordar cuestiones ambientales locales,
combinar creativamente la búsqueda del saber, releer los campos del conocimiento, relacionar el aprendizaje con los problemas sociales y naturales en los contextos cotidianos. Esto me gustó, se lo dije, esto lo escribieron unos educadores ambientales argentinos, que por eso mismo se rechaza tanto la educación ambiental, que es un saber maldito, una idea bien maldita. Primero, porque se enfrenta al pensamiento hegemónico, genera incomodidad, por eso se le invisibiliza. ¿Ya? Promueve la innovación, pero no cualquier tipo de innovación. ¿Ya? Es un instrumento de deconstrucción, es crítica del sistema, pretende volver a naturalizar lo humano. Lo hemos artificializado demasiado. La educación para el desarrollo sustentable es vista como una acción reformista, en cambio la educación ambiental es vista como una acción subversiva. Me gusta eso. ¿Ya? Necesitamos alfabetizarnos para el cambio climático, no basta con que me salga en la tele el intendente y me diga el cambio climático llegó para quedarse y nadie sabe de dónde vino. ¿Ya? Y nadie sabe que en la región metropolitana de nuestro país hay como 14 tipos de climas distintos, entonces yo quisiera saber cuál es el clima que cambió. ¿Ya? Promueve pensar en el mundo de una manera no pensada. Pensar el mundo de una manera no pensada. Va más allá de lo ecológico, ¿ya? Porque lo ecológico es una de las dimensiones de la educación ambiental. ¿Qué queremos? ¿Ya? Que sea un aporte, un cambio en la manera de entender y actuar en el mundo. Que sea una educación reflexiva. ¿Ya? Que sea una educación que impulse procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. Que sea un proceso de reflexión crítica, de cuestionamiento de la racionalidad actual, tanto económica como homogeneizadora. Que fomente el pensamiento creativo y propositivo. En definitiva, una educación crítica y emancipatoria. ¿Ya? Crítica, ¿ya? Que se discute, que se cuestione, que se explicite. Emancipatoria, que despliegue la capacidad de pensamiento autónomo, elaborando la libertad como valor fundamental. Esto suena muy, muy anarco, pero la verdad las cosas que sí, de alguna manera se vincula, digamos, a una forma de pensamiento que ve que el ser humano no es libre. ¿Ya? Y al no ser, nosotros no solo nosotros somos, al no ser libres nosotros también esclavizamos también a la naturaleza. ¿Ya? La hacemos parte de nuestra esclavitud. Asumimos que la educación ambiental debe implementar procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social, con procesos de reflexión crítica, y que posibilite que las diversas comunidades, ¿ya? Y sus saberes, ¿ya? Se enfrenten a los pensamientos, digamos, hegemónicos que hoy día nos tienen dominados. ¿Mm? Bueno, algunas reflexiones y prácticas deberían orientar el trabajo y reflexionar y producir conocimientos vinculados a qué cosa. Primero, comprender adecuadamente lo que es la crisis ambiental, reflexionar sobre los procesos históricos de construcción de la relación sociedad-naturaleza, entender y actuar sobre los procesos locales y regionales, abordar críticamente el concepto de desarrollo sustentable y no aceptarlo tan tácitamente como se nos ha planteado, cuestionar los sistemas de producción y pensamientos hegemónicos, reconocer la diversidad de manifestaciones culturales, practicar el diálogo de saberes, superar la visión fragmentada del conocimiento, comprender la realidad de la confluencia de dimensiones políticas, sociales, culturales y ecológicas, debatir las prácticas pedagógicas y ejercitarse en prácticas alternativas de los modelos tradicionales de educación. Valorar el trabajo grupal, otra vez desarrollar una mirada crítica, construir explicaciones colectivas, desentrañar los orígenes y causas de la crisis, comprender que la incertidumbre y el caos son condiciones intrínsecas del saber. Eso es muy importante porque en eso vivimos en una sociedad completamente de la incertidumbre, todo es líquido, como dice Bauman, todo es líquido, ¿eh? Todo se diluye. Hoy día nada es seguro, ni nuestro trabajo, ni nuestra forma de ver el mundo, nada. Y sin embargo, nosotros insistimos en la rigidez, facilitar el desarrollo de la racionalidad social, analizar y discutir críticamente la cuestión de la realidad en general se presentan como verdades cerradas, únicas, inamovibles. No podemos seguir en esa visión. Pensar holísticamente, ¿ya? Analizar desde múltiples visiones, comprender que la realidad está constituida por una historia atravesada por cuestiones de poder, políticas, económicas, culturales. Hay que estudiar eso. Reconocer nuestro rol activo en los procesos de construcción de la realidad ambiental comunitaria. Conclusión, el tema no es el ambiente, el tema es la educación. La organización como sociedad a través de un método educativo para enfrentar los temas ambientales. Ahí está la clave. ¿Ya?
Los temas ambientales son un conjunto de problemas por resolver. ¿Ya? Perdón, son más que un conjunto de temas por resolver. ¿Ya? Son un medio de vida respecto al cual podemos desarrollar un sentido de pertenencia y concebir proyectos, ecología cívica. ¿Ya? Y bueno, una frase de Pablo Freire, ¿ya? Que yo creo que de alguna manera sintetiza lo que acabamos de ver. Hay que fomentar una pedagogía de la inquietud, la pedagogía de situar a los hombres y mujeres ante su responsabilidad, forjar actitudes, contribuir a que cada uno sea soberano de sí mismo, soberano crítico guiado por estrellas altas que no se compren ni se vendan, buscando aprendizajes comunitarios que liberen y hagan aflorar lo mejor de nuestro saber, teniendo como libro de texto la vida cotidiana. Bueno, sin duda cabe, bueno, que Pablo Freire tiene toda la razón. ¿Ya? Bueno, a modo de reflexión, creo que el tiempo ya se nos está acabando, pero para que ustedes lo tomen en consideración, una frase de Enrique Leff, o también uno de los grandes ambientalistas latinoamericanos, mexicanos: la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo, no es una catástrofe ecológica, sino el efecto del pensamiento con el que hemos construido y destruido nuestro mundo. Bueno, la imagen lo tienen al lado, ¿ya? El papá que pregunta el clima está loco, pero el niño que se da cuenta que efectivamente el problema no es el clima, el tema es qué es lo que produce que el clima termine así. ¿Ya? Eike Freire, que es una educadora ambiental española que escribió un libro que se llama Educar en Verde, que es muy, muy bueno, ¿ya? Que se lo recomiendo. ¿Ya? Si la educación ambiental no es, si la educación, perdón, no es ambiental, entonces no es educación. A mí me pareció genial eso. Por lo menos me asegura pega por un tiempo. ¿Ya? ¿Cómo revisamos? Y esto es para ustedes, ¿ya? Para que ustedes lo piensen, nuestras prácticas personales, profesionales, sociales, desde nuestras propias realidades a partir de estas reflexiones. ¿Ya? ¿Cómo las revisamos? ¿Cómo las entendemos? ¿Ya? Bueno, y la bibliografía correspondiente, digamos, para que ustedes puedan ir revisando también y puedan ir cotejando algunas. Yo sé que salió muy largo, fue un error mío, les pido disculpas, porque yo pensé que eran 3 horas de trabajo y resultó que era menos, pero como soy profesor de historia, mi suma y mi resta siempre me generan este pequeño problemita. ¿Ya? Eh, Creo que, al parecer, sí, Morán. Morán es clave para poder entender esto. ¿Ah? Y no solo Morán, mucha gente que está en esto, Henri Giroux, ¿ya? Y todo el tema de la pedagogía crítica. Esto tiene mucho que ver con la pedagogía formal, por un lado, pero también no podemos desligar a la pedagogía formal de la no formal, de lo que estamos viviendo cotidianamente. Todos nosotros, de una u otra manera, pasamos por la escuela, pasamos por el colegio, aunque podamos haber desertado o salido del sistema. Pero es porque la escuela nos está entregando, ¿qué nos está entregando hoy día? Esa es la verdad, esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, para que la educación ambiental de verdad tenga sentido o haga sentido, ¿ya? Eh, eh, Tenemos que cambiar el sistema educacional. No estoy pidiendo nada. ¿Ya? Espero que mi jefa no me esté escuchando nada más. Eso es todo. ¿Ya? Eh, Sí, por supuesto, los sentimientos, sí, obvio. Claro, caemos mucho en lo material, en la resolución de problemas concretos, pero lo emocional es clave. O sea, tenemos que ver al ser humano como un ser integral, y esa integralidad nos une a la naturaleza. ¿Ya? O sea, no podemos desligarnos de eso. La naturaleza no es solamente, insisto, un supermercado de recursos naturales. La naturaleza es lo que somos, nosotros somos parte de ella. Tenemos que hacernos parte de ella. ¿Ya? Así que, bueno, esas son las reflexiones, un poco largas, pero espero que por lo menos haya servido de algo. Yo, entre otras cosas, además, como ya les dije al principio, formamos con un grupo de profesionales el Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental. Está en Facebook, si alguien quiere entrar ahí o quiere hacerse socio, bienvenido. ¿Ya? Eh, Así es, como decía Claudio Naranjo. Eh, no, en estos momentos no tengo ningún texto, pero podemos buscarlo. ¿Eh? Bueno, si esto les sirvió de orientación, si esto les sirvió
Recuerden que le está hablando primero es profesor, y me gusta decir que soy profesor, o sea, y que no he perdido esa capacidad de seguir siendo. Pero para poder llegar a esto, de alguna manera tuve que, esto es como salir de la Matrix, ¿no? De alguna manera era salir de este concepto, de este esquema tan cerrado que tiene la educación formal. A mí me gusta trabajar en las poblaciones, me gusta trabajar con los vecinos, me gusta trabajar con la gente. Siento que tengo más riqueza, ¿ya? Que aprendo más, que hay más que hacer. Estamos trabajando en todo un proyecto de huertos comunitarios, digamos, en un sector de Santiago, ¿ya? Recuperando un poco los espacios perdidos. ¿Ya? Tenemos un proyecto que se los voy a mostrar la próxima semana, que es el Programa Comunal de Educación Ambiental, la cual les voy a mostrar como ejemplo, ¿ya? Para que ustedes puedan entender un poquito también a lo que nos dedicamos en términos prácticos. Lo de hoy día era una cosa teórica, ¿ya? Eso, Cristian, efectivamente tenemos el Programa Comunal de Educación Ambiental, que es conocido por mí y por los 32 profesores que trabajan conmigo. Y el resto, yo no voy a salir en la foto con nadie. ¿Ah? Eso se los garantizo. ¿Ya? O sea, no es que no quiera salir en la foto. ¿Ah? Sí, por supuesto, las ciencias no son puras, deben fortalecerse entre ellas, perfecto. Sí, ningún problema. Yo siempre estoy dispuesto y ya no, habemos mucho. ¿Saben ustedes que lo más increíble de todo es que habemos muchos, hay mucha gente que se dedica a la educación ambiental en Chile? Es impresionante la cantidad de gente que se dedica a la educación ambiental, formal y no formal, profesoras, profesores. Yo no estoy bajo ningún punto de vista mirando en menos el trabajo que se hace en los establecimientos educativos o en los sectores de la sociedad civil. Por el contrario, creo que se hace con un gran esfuerzo, pero no hay un apoyo real y sustantivo desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Ya? ¿Qué opino del SENCAE? La verdad es que no me gusta el SENCAE. De hecho, nosotros en Santiago tenemos la política de que Santiago no se certifica. Pero ojo, ¿ah? No es que nosotros no queramos certificarnos porque seamos caprichosos, sino porque consideramos que la metodología de trabajo del SENCAE, o sea, la idea es buena, debo confesar que la idea es buena, me parece bien, nos ayuda a ordenarnos y eso es importante, pero creo que la metodología de trabajo es súper engorrosa, aunque han tratado de irla moderando, y me parece, y lamento decirlo, pero creo que el Ministerio de Medio Ambiente en este sentido, particularmente el Ministerio, más que el Ministerio de Educación, porque definitivamente el Ministerio de Educación quizá en qué planeta anda, en qué nebulosa anda, ¿ya? Lo toma como un dogma, tiene que ser así, ¿ya? Y los colegios, claro, es voluntario, pero al final los profes terminan reventados, terminan... Y es complejo. Yo creo que el tema del SENCAE requiere, digamos, de un debate de verdad, ¿ya? Pero un debate de verdad, ¿ya? Pero yo creo que la idea en general no es mala, ¿ya? Pero como tú lo planteas ahí, se burocratizó, ¿ya? Etcétera. Hay resultados muy positivos, así que tampoco podemos decir que es una experiencia completamente fallida, si es que alguien lo quiere plantear así. Hay resultados positivos, pero son puntuales. O sea, lo que quiero decir es que seguimos tomando las escuelas y los liceos como islas, como archipiélagos, ¿ya? Pero no tomamos al sistema educativo como un todo. Entonces, como no tomamos un sistema educativo como un todo, ¿ya? Los resultados son puntuales, pero no son globales. Y los fondos de protección ambiental lamentablemente tienen el problema de que hay que participar en ello. Y claro, puede ganarlo cualquiera. Entonces, por ejemplo, si tú te certificas ambientalmente, no tienes garantizados recursos. Y lo ideal es que efectivamente como escuela, y sobre todo las escuelas públicas y las escuelas de más bajo ingreso, tengan una cantidad de recursos adicionales que permitan poder llevar adelante proyectos ambientales que tengan impacto real, sobre todo en las zonas más vulnerables del país. La educación ambiental es una estrategia muy, muy, muy buena, ¿ya? Para poder efectivamente llevar adelante procesos educativos diferentes, distintos. ¿Ya? Así es, Susana, tienes toda la razón. ¿Ya? Así es, Constanza. El trabajo social lleva muchos años trabajando en esto. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, todos trabajamos por nuestra cuenta, todos hacemos cosas por nuestra cuenta. Pero el tema aquí es cuando trabajamos todos juntos. Esto no es un tema de tú y yo, es un tema de nosotros. ¿Te fijas? ¿Ya? Eso, somos islas. ¿Ya? Mi correo es que no puedo escribir acá Ah, sí, ahí está. Ahí está mi correo.
Si alguien me quiere mandar una queja formal por haberme extendido más del tiempo, puede hacerlo con toda seguridad, porque ya está todo el partido, llevo tanto tiempo encerrado que al menos pelear un poquito me hace chiste. ¿Ya? Nicolás Levin, las matemáticas son fundamentales para la educación ambiental. Sin las matemáticas no podemos hacer educación ambiental. Tú no te imaginas el tremendo campo que existe en materia de educación ambiental en el área de matemáticas. Pero yo le hablo a mis colegas, sobre todo donde trabajo, y ten la certeza plena que la cara, primero me ponen una cara que no te la explico, así que después veremos, digamos, cómo resulta el tema. ¿Ya? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a una tremenda aventura, porque la educación ambiental es eso, es una oportunidad, es una aventura, es mirar distinto las cosas, ¿ya? No es la única, porque hay muchas formas de hacerlo, pero es una de las formas que a mi modo de ver, de alguna manera representa lo más profundo de los valores humanos, ¿ya? Yo en ese sentido le doy a la educación ambiental, bueno, la transformé yo diría en mi oficio, ¿ya? No en mi profesión, en mi oficio. ¿Ya? Mi profesión es ser profesor, pero mi oficio es la educación ambiental. ¿Ya? Eh, bueno, gracias por los votos de confianza y por la paciencia que tuvieron, porque no es fácil, yo me cansé en realidad, no he tomado agüita. ¿Ya? Sí, Antonio amigo, Antonio, ¿será el mismo compañero que tuve en la universidad? Juan Antonio. No. La educación ambiental la veo como una grieta de mucha potencialidad de la escuela. Eso es. Pero no hay que decirlo muy fuerte porque no te va a escuchar el jefe de UTP, el director, o a lo mejor tú eres director de algún colegio. ¿Ya? Pero sí, eso es. Eso es efectivamente. Motívense a trabajar, escriban. Estoy aquí. Escriban también ay, el Observatorio de Educación Ambiental, Latinoamericano de Educación Ambiental, tiene un correo electrónico, Gmail, espérense. Bueno, aquí veo algunas canas, Marcelo. Sí, soy yo. Pasa que me corté el pelo. Eh, Joaquín, ¿cómo estamos? ¿Dónde estáis? Se me perdiste.